La filosofía del deseo se ha explorado de diversas maneras a lo largo de la historia, considerando el deseo como un elemento fundamental de la experiencia humana. Se ha visto como un impulso hacia el autoconocimiento y la búsqueda de la plenitud, así como un motor de la acción y el comportamiento. Consideraciones filosóficas sobre el deseo, como impulso fundamental. El deseo se considera una fuerza vital que impulsa a los individuos a perseguir sus metas y aspiraciones. Relación con la felicidad. Algunos filósofos han explorado cómo la satisfacción del deseo puede conducir a la felicidad, mientras que otros han señalado el potencial de la insatisfacción como un motor de crecimiento personal. El deseo y la libertad. Se ha discutido si el deseo es una fuerza que limita nuestra libertad o si, por el contrario, puede ser un catalizador para ejercer nuestro libre albedrío. El deseo y el sufrimiento. Algunos filósofos han analizado cómo el deseo puede ser una fuente de sufrimiento, especialmente cuando se dirige a objetos materiales o superficiales. El deseo y la moral. Se han explorado las implicaciones éticas del deseo, considerando cómo puede influir en nuestras decisiones y acciones. Pensadores influyentes en la filosofía del deseo. Platón. Para Platón, el deseo es un aspecto esencial del alma humana, que impulsa a los individuos a buscar la perfección y la verdad. Aristóteles. Aristóteles exploró la relación entre el deseo, la deliberación y la acción moral, argumentando que el deseo del fin es lo que motiva nuestras decisiones. Spinoza. Spinoza veía el deseo como una fuerza esencial del ser humano, una aspiración a la perfección y la felicidad. Nietzsche. Nietzsche consideraba el deseo como una fuerza vital y creadora, pero también advertía sobre el peligro de su manipulación o ausencia. Freud. Sigmund Freud estudió el deseo en el contexto del inconsciente, considerando cómo el deseo puede manifestarse a través de la sexualidad y la represión. Otros pensadores. Otros filósofos como René Descartes y Emmanuel Kant también han abordado el tema del deseo desde diferentes perspectivas. La filosofía del deseo es un tema complejo y rico que ha fascinado a pensadores a lo largo de la historia. Comprender la naturaleza del deseo y su impacto en nuestra vida puede ayudarnos a vivir de manera más plena y significativa, según Frédéric Lenoir. La filosofía del deseo que se expresa con la frase, el deseo es como es, o similares, hace referencia a una línea de pensamiento que intenta comprender el deseo no como algo que se elige libremente, sino como una fuerza fundamental, a veces irracional, que estructura nuestras decisiones, identidades y acciones. Esta perspectiva aparece en distintas corrientes filosóficas, especialmente en el psicoanálisis, el existencialismo y la filosofía postestructuralista. ¿Qué significa? El deseo es como ese. Esta frase sugiere que el deseo no es algo que podamos controlar completamente o modificar a voluntad. Es algo que se impone, que nos atraviesa y que incluso nos define, más que ser definido por nosotros. En ese sentido, no se desea lo que uno quiere, sino que uno quiere lo que desea, aunque no entienda por qué. El deseo no obedece a la razón o la moral necesariamente. A veces nos lleva a contradicciones, sufrimiento o decisiones aparentemente ilógicas. Corrientes filosóficas relevantes. Psicoanálisis. Freud. Lacan. Freud ve el deseo como un motor inconsciente. El ser humano está motivado por deseos reprimidos que emergen en los sueños, lapses y síntomas. Lacan profundiza esto y dice, el deseo es el deseo del otro, es decir, nuestro deseo está mediado por el lenguaje y por lo que los demás desean o esperan. Mayor que para Lacan, el deseo nunca se satisface completamente, siempre está en falta. El sujeto está dividido por el deseo. Filosofía existencial, Sartre, Kierkegaard. El deseo es parte de nuestra libertad, pero también de nuestra condena. Estamos condenados a desear, y con ello a elegir, a sufrir y a buscar sentido. El deseo revela nuestra angustia existencial, porque muestra lo que nos falta y nos pone en movimiento. Postestructuralismo, Deleuze y Guattari. En el Anti-Edipo, Deleuze y Guattari plantean que el deseo no es carencia, sino una fuerza productiva, creativa, que genera realidad. Se oponen a la visión freudiana del deseo como falta. Para ellos, el deseo es positivo, revolucionario, incluso político. Mayor que deseo no es lo que te falta, es lo que haces. ¿De qué trata esta filosofía? En general, la filosofía del deseo trata sobre cómo se forma y expresa el deseo humano, qué papel juega en nuestras decisiones, identidades y relaciones, cómo el deseo está condicionado por la cultura, el lenguaje, el inconsciente y el poder, cómo el deseo nos constituye, pero también nos esclaviza o nos libera. Decir que el deseo
es como es aceptar su naturaleza enigmática, potente y a veces contradictoria. No siempre sabemos por qué deseamos lo que deseamos, y sin embargo, eso guía nuestras vidas. La filosofía del deseo no fue creada por una sola persona en un solo momento. Es una idea que ha evolucionado a lo largo del tiempo a través de muchos pensadores. Sin embargo, hay figuras clave que la han desarrollado en profundidad y han influido en cómo entendemos el deseo en filosofía, psicología, política y arte. ¿Quién creó la filosofía del deseo? No tiene un solo creador, pero algunos pensadores centrales son Platón, Antigüedad. Deseo igual a falta. En sus diálogos, como el banquete, el deseo nace de lo que no tenemos. Deseamos lo que nos falta. Introduce la idea de que el deseo puede elevarse desde lo físico hasta lo espiritual. Sigmund Freud, siglo XX, fundador del psicoanálisis, dijo que el ser humano está guiado por impulsos inconscientes, especialmente el deseo sexual, libido. Para Freud, el deseo se forma en la infancia y muchas veces es reprimido por la cultura. Jack Lacan reinterpreta a Freud con lenguaje filosófico. El deseo nunca se satisface del todo, es causado por la falta, y está ligado al lenguaje y al otro. Frase clave, el deseo es el deseo del otro. Deleuze y Guattari, en el Anti-Edipo 1972, dicen que el deseo no es falta, sino producción. El deseo crea realidades, sistemas, máquinas sociales. Revolucionan la idea de que el deseo siempre es inconsciente, puede ser creativo, político, revolucionario. ¿Cómo la crearon? Cada pensador partió de contextos distintos. Platón, desde la filosofía moral y metafísica. Freud, desde la clínica médica, tratando enfermedades mentales. Lacan, desde el psicoanálisis y la lingüística estructural. Deleuze y Guattari, desde la crítica al capitalismo, el marxismo y el psicoanálisis clásico. Todos observaron que el deseo no se puede explicar solo por la lógica o la razón. Lo estudiaron como una fuerza más profunda que estructura el comportamiento humano. ¿Para qué se creó? La filosofía del deseo se desarrolla para responder preguntas como: ¿por qué deseamos lo que deseamos? ¿De dónde vienen nuestros impulsos, pasiones y elecciones? ¿Cómo influye el deseo en la sociedad, la cultura, el arte y la política? ¿Es el deseo una prisión o una forma de liberación? Para entender mejor la condición humana, engranaje, ¿cómo funciona el deseo según esta filosofía? Depende del autor, pero aquí van las ideas principales. Corriente, ¿cómo funciona el deseo? Platón es falta, deseamos lo que no tenemos, podemos sublimarlo, convertirlo en algo más elevado. Freud es inconsciente, se reprime, aparece en síntomas, sueños, arte. Lacan es estructurado por el lenguaje, siempre hay una falta, nunca se satisface completamente. Deleuze y Guattari es producción, crea realidad, puede ser creativo o destructivo. La filosofía del deseo fue creada por muchos pensadores a lo largo de la historia. Nació para entender lo que mueve al ser humano más allá de la razón. Funciona como una fuerza que nos empuja a actuar, a buscar, a crear o a sufrir, muchas veces sin que podamos controlarla. La filosofía del deseo sirve al ser humano como una forma de comprender que lo mueve profundamente, porque actúa como actúa, y cómo puede transformar su vida al entender su deseo. ¿Para qué sirve la filosofía del deseo? Para conocerse a uno mismo. Nos ayuda a preguntarnos: ¿qué deseo realmente? ¿Esto lo deseo yo o lo deseo porque otros me lo impusieron? Con eso, se gana libertad interior, para entender nuestras decisiones. Muchas veces elegimos cosas, personas, trabajos, caminos, sin entender por qué. El deseo actúa desde el fondo. Esta filosofía nos da herramientas para analizar esas decisiones, para transformar nuestra vida. Si entendemos cómo y por qué deseamos, podemos redirigir nuestro deseo, o al menos no vivir esclavizados por él. Para comprender a los demás, también sirve para entender las relaciones humanas, amor, celos, envidia, admiración, todo está ligado al deseo. Para crear y construir, el deseo es una fuerza creadora, impulsa el arte, la ciencia, la política. Como decía Deleuze, el deseo produce realidad. ¿Qué pasa si deseamos muchas cosas? Depende de cómo se vive el deseo. Aquí te doy dos formas posibles. Si deseamos muchas cosas sin conciencia, puede llevar a frustración constante, nunca se está satisfecho, se genera ansiedad, estrés o incluso adicción, al consumo, al amor, al éxito. Se puede caer en un vacío existencial, tener todo y sentir que nada llena. Mayor que desear sin saber por qué se desea es vivir como esclavo. Paráfrasis lacaniana: si deseamos muchas cosas con conciencia, el deseo puede ser creativo y liberador.
Puedes usar el deseo para construir proyectos, relaciones, arte, conocimiento. Aprendes a no confundir deseo con necesidad. Deseo no es carencia urgente, es dirección, impulso. ¿Para qué sirve el deseo? Para movernos, vivir, crear y buscar sentido. ¿Para qué sirve su filosofía? Para entendernos, liberarnos y vivir con más conciencia. ¿Qué pasa si deseamos mucho? Si es sin sentido, frustración. Si es con conciencia, creatividad. Marca de verificación gruesa blanca. ¿Cómo saber si estamos utilizando la filosofía del deseo? Estás utilizando la filosofía del deseo, aunque no la llames así, cuando te haces preguntas como estas. ¿Por qué quiero esto? ¿Esto lo deseo yo realmente, o lo deseo porque otros me lo enseñaron? ¿Qué me falta que intento llenar con este deseo? ¿Qué pasaría si no obtengo lo que deseo? ¿Qué deseo profundamente, más allá de lo superficial? Hacerte estas preguntas es aplicar la filosofía del deseo a tu vida. Cuando analizas tus decisiones más allá de lo racional, no dices simplemente, hice esto porque era lógico, sino, hice esto porque algo dentro de mí lo quería, aunque no entiendo del todo por qué. Eso es usar el deseo como lente de análisis, como hacen Lacan, Deleuze o Freud. Cuando reconoces que el deseo te mueve, a veces actuamos sin entender por qué. Si te detienes y piensas, ¿qué deseo estoy siguiendo con esto? Entonces estás empezando a usar la filosofía del deseo. ¿Por qué utilizamos la filosofía del deseo, aunque no lo sepamos? La usamos porque el deseo es parte natural del ser humano. No podemos vivir sin desear algo: amor, éxito, libertad, comida, reconocimiento, placer. Todo lo que hacemos nace de un deseo, aunque a veces lo disfrazamos de lógica o costumbre. Mayor que destellos, el ser humano no es solo un ser que piensa, es un ser que desea. Para encontrar sentido, deseamos porque sentimos que algo nos falta. Usar esta filosofía nos ayuda a entender qué sentido estamos buscando en la vida, para no ser esclavos de deseos ajenos. La sociedad, la familia, la publicidad nos dicen que debemos desear. Si no reflexionamos, vivimos siguiendo deseos impuestos. La filosofía del deseo nos da libertad, nos ayuda a desear con conciencia. ¿Cómo sé si la estoy usando? Cuando reflexionas sobre tus deseos, decisiones y motivaciones. ¿Por qué la usamos? Porque el deseo es parte de lo que somos, y necesitamos entenderlo para vivir con sentido. ¿Es bueno desear muchas cosas? La filosofía del deseo no responde a eso con un sí o no absoluto, sino que depende de cómo se vive el deseo. Te explico los dos lados, y por qué desear puede ser tanto positivo como negativo. Marca de verificación gruesa blanca. Sí, es bueno desear muchas cosas, cuando el deseo te impulsa a crecer. Desear cosas nuevas te motiva, te hace aprender, crear, avanzar. Ejemplo, desear viajar, estudiar algo, ayudar a otros o desarrollar una idea. Mayor que el deseo es energía creativa, como dice Deleuze, el deseo produce. Tus deseos son conscientes y tuyos. Si tú eliges lo que deseas, no lo que la sociedad te impone, entonces desear mucho es una señal de vida interior rica. Ejemplo, deseas aprender arte, vivir en paz, escribir un libro, tener una relación sana. Puedes aceptar que no todo se puede cumplir. Cuando comprendes que algunos deseos no se realizan y aún así sigues deseando sin frustrarte, estás usando el deseo como una fuerza vital, no como un veneno. Marca de cruz. Pero desear muchas cosas puede ser malo, cuando deseas sin saber por qué. Si solo deseas por imitación o impulso, dinero, fama, objetos, poder, puede que estés vacío por dentro. Eso genera ansiedad, competencia, frustración. Confundes desear con necesitar. No todo lo que deseas es necesario. Desear muchas cosas como si fueran indispensables puede hacerte sufrir innecesariamente. Ejemplo, si no tengo esto, no soy feliz. Nunca estás satisfecho. Cuando el deseo se vuelve infinito, nada es suficiente. Eso lleva al agotamiento, el consumismo o la tristeza. Mayor que Lacan dice, el deseo no se satisface, se desplaza. Si no lo entiendes, puede volverse una trampa. Entonces, ¿qué dice la filosofía del deseo? Pregunta-respuesta reflexiva. ¿Es malo desear muchas cosas? No, si lo haces con conciencia y equilibrio. ¿Y si deseo demasiado? Pregúntate qué falta quiero llenar. Quizás no se trata de tener más, sino de comprender mejor. Mayor que sí, es bueno desear muchas cosas, si entiendes por qué las deseas, si no te destruyen, y si no esperas que todas te llenen completamente. Filosofía del deseo, desde la antigua Grecia hasta el pensamiento contemporáneo. Te contaré cómo ha evolucionado la idea de deseo en la filosofía, quienes la desarrollaron,
cómo la entendieron, y por qué sigue siendo tan importante. Historia de la filosofía del deseo. Antigüedad, el deseo como falta y problema. Círculo blanco mediano. Platón, siglo IV AC. El deseo es una falta, un impulso hacia lo que no tenemos. Distingue entre deseos del cuerpo, placer, comida, sexo, deben ser controlados. Deseo del alma, amor verdadero, belleza, sabiduría, es más elevado. En el banquete, describe el deseo, eros, como un intermedio entre lo divino y lo humano. Deseamos lo que no somos. Círculo blanco mediano. Aristóteles, más moderado que Platón. El deseo es parte del alma. El problema no es desear, sino desear desordenadamente. La virtud consiste en saber equilibrar el deseo con la razón. Crucedad media, el deseo como tentación y pecado. San Agustín. El deseo humano se corrompió con el pecado original. Solo el deseo de Dios es puro, los deseos del mundo son peligrosos. Deseamos porque estamos incompletos sin Dios. Círculo negro mediano. Santo Tomás de Aquino. Distingue entre el deseo natural, por el bien verdadero, y el apetito desordenado, por placeres falsos. Hay que ordenar el deseo hacia fines morales y espirituales. Edad moderna, el deseo como pasión, voluntad y poder. René Descartes. El deseo es una de las pasiones del alma, pero debe ser gobernado por la razón. El cuerpo desea, pero el alma puede dirigirlo. Baruch Spinoza. Una idea revolucionaria, mayor que, el deseo es la esencia del ser humano. No es una carencia, sino una fuerza positiva de afirmación. El ser humano actúa por el deseo de perseverar y expandirse. Conatus. David Hume. La razón es esclava de las pasiones. Deseamos primero, luego razonamos para justificar lo que queremos. Immanuel Kant. El deseo está ligado a la sensibilidad, pero no debe guiar la moral. Para ser libre, el humano debe actuar por deber, no por deseo. Siglo XIX. El deseo como conflicto interno. Arthur Schopenhauer. El mundo es voluntad, deseo ciego, y por eso sufrimos eternamente. La única forma de liberarnos es renunciar al deseo. Influencia del budismo. Friedrich Nietzsche. Contra Schopenhauer, el deseo, voluntad de poder, es afirmación de la vida. El deseo no debe reprimirse, sino liberarse y expresarse plenamente. Siglo XX. El deseo como inconsciente, estructura y producción. Sigmund Freud. El deseo es inconsciente, formado en la infancia, especialmente alrededor del complejo de Edipo. Se reprime y vuelve en síntomas, sueños o arte. El ser humano es un animal deseante, guiado por Patience. Jack Lacan. Reinterpreta a Freud con el lenguaje de la filosofía y la lingüística. Frase clave. Mayor que, el deseo es el deseo del otro. El deseo se forma en relación con el lenguaje, la cultura y lo que los demás desean. El sujeto está dividido, siempre en búsqueda de algo que nunca obtiene completamente. Engranaje. Gilles Deleuze y Félix Guattari. En el Anti-Edipo 1972, rompen con la idea del deseo como falta. Para ellos, el deseo produce realidad, no es carencia sino fuerza creativa. Proponen el concepto de máquinas deseantes. El deseo es social, político, no solo sexual o personal. El deseo puede liberar o encadenar, dependiendo de cómo lo vivamos. Filosofía contemporánea, el deseo como construcción social y poder. Michel Foucault. Interesado en cómo el deseo está controlado por discursos sociales, como la sexualidad, la educación, la religión. El poder organiza y regula el deseo. No hay deseo natural, todos están atravesados por estructuras sociales. Judith Butler. El deseo y el género son performativos, los construimos a través de actos repetidos. Deseamos dentro de lo que la cultura permite o prohíbe desear. Evolución de la filosofía del deseo. Época. Idea principal sobre el deseo. Antigua. El deseo es falta, Platón, o impulso natural que debe ordenarse, Aristóteles. Edad media. El deseo debe orientarse a Dios, el deseo del mundo es tentación. Moderna. El deseo es parte esencial del ser humano, pero debe controlarse o entenderse. Siglo XIX. El deseo causa sufrimiento, Schopenhauer, o puede afirmarse, Nietzsche. Psicoanálisis. El deseo es inconsciente, nos guía sin que lo sepamos, Freud, Lacan. Postestructuralismo. El deseo es creador, social, político, Deleuze, Foucault. Actualidad. El deseo está atravesado por el género, el poder y la cultura, Butler. La filosofía del deseo ha evolucionado desde una visión moral y espiritual hasta una visión existencial, inconsciente, política y creativa. Hoy entendemos que el deseo nos constituye, nos mueve, nos puede liberar, pero también nos puede alienar si no lo entendemos.